Así es que en este momento quiero invitarles para que vayan conmigo a el capítulo número 4 del libro de Nehemías. Estamos en la parte número 7 y una de las cosas que como creyentes, como líderes, que tenemos que constantemente hacernos la pregunta: ¿cómo le hacemos cuando enfrentamos oposición? Ahora quiero hacer una aclaración. Quizá algunos de ustedes podrían pensar: pastor, pero yo sé que he estado hablando de liderazgo y de los líderes, pero yo ni siquiera soy líder de la iglesia. No, déjame decirte algo. Todos de alguna manera estamos siendo de influencia para otras personas, ¿correcto? Así es que si tú eres una persona de influencia en el trabajo, en tu hogar o en la iglesia, adivina qué, tú eres un líder. De hecho, la misión que tenemos como iglesia es precisamente eso: dirigir a las personas para ser fieles seguidores de Jesús. Otra manera de decirlo, para hacer líderes para Cristo, hacer discípulos. Entonces, como mencionaba, tarde o temprano en la vida cristiana vamos a enfrentar ataques, vamos a enfrentar oposición, particularmente de parte de aquellos que no están de acuerdo con nuestras creencias o con nuestra manera de vivir. ¿Estás de acuerdo conmigo que el mundo cada vez está más y más, o es más hostil en contra de los cristianos? ¿Te has dado cuenta? Observa las redes sociales y cada vez que se da la oportunidad están constantemente buscando o esperando ver la respuesta de los cristianos para en ese momento comenzar a atacar. Ahora la pregunta es: ¿cuál debe ser nuestra actitud correcta como cristianos? ¿Cuál debe ser la manera de responder de una forma que glorifique a Dios, de una forma que sea agradable al Señor? Bueno, eso lo podemos aprender, lo vamos a aprender el día de hoy en la historia de Nehemías. Y sin duda, como ya he mencionado, Nehemías fue un hombre que enfrentó la oposición. Si tú recuerdas, Dios lo había llamado a reconstruir los muros de Jerusalén, y en cuestión de 52 días vemos cómo movilizó a la gente, compartió la visión, logró motivarlos a hacer la tarea. Y ya que estaban en el momento de desarrollar el trabajo, ¿qué es lo que sucedió? El pueblo, junto con Nehemías como líder, enfrentó la oposición de la gente que estaba en contra de esta tarea. Y aquí la pregunta que quiero que tratemos de responder por los siguientes minutos es: ¿cómo es que los líderes, como hijos de Dios, como creyentes, cómo es que tenemos que enfrentar la oposición? Lo repito, de una manera que sea agradable al Señor. Así es que quiero pedirles que tomen sus notas del mensaje y escriban lo siguiente. En primer lugar, para manejar la oposición, los grandes líderes, los creyentes, los hijos de Dios, lo primero que hacen es: tienen que hacer frente a la oposición. No podemos sacarle la vuelta, tenemos que enfrentarla. Y quiero que observes, vamos a leer en primer lugar cuáles son las tácticas de los oponentes. Y voy a comenzar a leer en el versículo 1. Dice la palabra del Señor lo siguiente, versículo 1. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo esos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, escucha lo que él dijo, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Como podemos ver aquí, el ridículo o la burla es la primera táctica que suelen escoger los enemigos. Así como lo está ilustrando este pasaje, después de tantos años, resulta ser que es una estrategia que todavía funciona el día de hoy.
Si tú eres un creyente, si eres un seguidor de Cristo, esto va a aumentar de alguna manera el fragor de la batalla. Hay un mundo no creyente que ridiculiza constantemente a la iglesia. La gente nos denigra, discute con nosotros, se burla de nosotros, nos caracteriza como débiles, como ignorantes, como fanáticos, como intolerantes. O también dicen que todos los pastores son débiles y son cobardes y son estafadores. Aquí la pregunta es, ¿cómo tenemos que manejar esto? Entendiendo que el ridículo es constante y es eficaz. ¿Por qué? Porque, seamos honestos, cada vez que alguien nos critica o cada vez que alguien dice algo negativo, lo primero que afecta es tu autoestima. He observado que lo podemos soportar o aguantar casi todo, menos el ridículo. El ridículo es siempre el sustituto del razonamiento, como vemos aquí en el ataque de Sanbalat. También vemos que la burla o la risa es siempre también un sustituto para la lógica. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que alguien te ridiculiza por ser un creyente, un seguidor de Jesús, es probable que estés sintiendo en ese momento miedo de que tengas razón. Tienen miedo de que tengas razón, de que triunfes. Y esa es la manera en la que están trabajando. Cuando alguien te ridiculiza, lo más probable es que estás enfrentando eso. Y aquí lo que observamos en este pasaje es que Sanbalat recurrió al insulto. Y él dijo las siguientes palabras: estos miserables judíos. Con esto él estaba insinuando que la motivación de ellos era egoísta y estaba burlándose de sus creyentes. Ahora es interesante, también quiero que observes que estaba exagerando la acusación. Y yo creo que es una de las herramientas típicas del ridículo. Él dijo: ¿piensan acaso terminar en un solo día? Preguntó. Sin embargo, seamos honestos, nadie había dicho eso, ¿verdad? Nadie había dicho tal cosa. Nadie había dicho que el muro sería reconstruido en un día. La exageración de las acusaciones es una táctica típica del ridículo. Una vez que Sanbalat, como acabamos de ver, comienza lanza sus ataques verbales, observamos que su colaborador Tobías lanza también su ataque. Fíjate bien, cada vez que alguien comienza a ridiculizar a otros, siempre van a haber personas que los van a seguir. Siempre van a haber personas. Son aquellos cobardes que tal vez nunca habrían dicho, nunca dirían algo por separado, pero cuando hay compañía no tienen ningún problema en decir las cosas. Fíjate lo que dice en versículos 6 al 8. Nehemías dijo estas palabras: continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Versículo 7. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Aquí vemos cómo los enemigos traman una resistencia y ahora, en lugar de solamente ser un puñado de críticos, lo que tenemos aquí ya no es solamente una oposición, sino ahora es una conspiración. Sanbalat ha agitado a los descontentos para que resistan este proyecto de construcción de los muros que ha lanzado o que ha iniciado Nehemías. Y piensa en esto: por un lado tenemos a Sanbalat y a los samaritanos al norte. Vemos que también están los árabes al sur. Vemos que está Tobías con los amonitas al este y los hombres de Asdod al oeste. De alguna manera, como podemos ver, los judíos se encuentran rodeados. Pregunta: ¿alguna vez has estado en un lugar así?
Donde quiera que ellos miran, donde quiera que ellos observan, ven gente conspirando contra ellos. ¿Has observado, déjame te pregunto algo, ¿has observado alguna vez cómo la gente negativa tiene la tendencia a juntarse? Hay algunos cuyo propósito en la vida parece ser simplemente oponerse a los demás. Tal parecería que esa es la misión de su vida. Versículos 11 y 12 dice lo siguiente. Dice la palabra: y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Observa lo que estaban tramando. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. Quiero que observes que la forma más rápida de esparcir un rumor es alimentarse en los miedos que tiene la gente. Algunos judíos decían: los van a atacar por todos lados. Aquí lo cierto, al leer esta historia, lo cierto es que no tenían esa clase de poder. No estamos hablando ni de grupos ni naciones poderosas, pero el rumor de un ataque bastó simplemente para que el pueblo de Dios se fuera incitado al pánico. Pero aquí está la tarea tan importante de cada líder, de cada hijo de Dios. Cuando el líder comprende que sus enemigos van a usar rumores para atacarlo, puede estar preparado para resistir su violencia. Ahora, he observado que hay dos cosas, o que los rumores se caracterizan por dos cosas. En primer lugar, siempre, escucha bien, siempre los esparcen los que están más cerca del enemigo. Y este pasaje, como acabamos de leer, dice: algunos de los judíos que vivían cerca de ellos. Aquí la pregunta para ti, para mí: ¿qué hacían viviendo cerca de los enemigos? Los judíos que vivían fuera de la ciudad y cerca del enemigo eran los más negativos. Yo quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado rodeado de gente negativa? ¿Has observado que si no tienes cuidado, es fácil que te dejes arrastrar o que te dejes contagiar por la negatividad? La negatividad sería como una especie de coronavirus espiritual. Ahorita que se habla mucho del coronavirus, ¿verdad? Es como un virus espiritual que si el enemigo puede meter a alguien dentro del campamento que de alguna manera diga: esto no se puede hacer, es imposible, no hay recursos, y hay gente que cree lo que se está diciendo, de alguna manera ha conseguido la victoria dentro de tu familia, dentro de la iglesia, dentro del trabajo o donde quiera que estés. Él lo sabe, así es que él va a dedicarse, el enemigo va a hacer todo lo posible para infiltrarse en donde quiera que estés. En segundo lugar, también podemos observar que los rumores se van exagerando a medida que se repiten. Y este pasaje, como acabamos de leer, dice que venían constantemente y nos advertían. A mí me gusta que la traducción en inglés dice que vinieron hasta 10 veces. Hasta 10 veces para advertirles. Yo no sé tú, pero cuando se exagera 10 veces un rumor, la gente comienza a creerlo, ¿verdad? Yo creo que fue, si no me equivoco, fue Hitler el que descubrió que si uno puede repetir una mentira o un mito, una mentira durante suficiente tiempo, la gente va a terminar creyéndolo. Pregunta: ¿qué es lo que tú estás escuchando que estás quizá repitiendo una y otra vez? La cuestión es esta. El punto de vista negativo siempre es exagerado en cualquier proyecto que hagas. El punto de vista negativo siempre es exagerado. Pero aquí está donde tú y yo podemos hacer la diferencia donde quiera que estés. Los grandes líderes no se tragan los rumores. Qué maravilloso sería
que en el momento que tú escuches algo negativo, en cualquier contexto en el que tú estés, tu familia, el trabajo, iglesia, en donde quiera que estés, cuando tú escuches algo negativo, que lo primero que tú hagas es desecharlo. Tal vez vas a escuchar algún rumor, o quizá vas a hacerle como las vacas. ¿Has visto cómo las vacas se tragan la comida y luego se sientan a rumiar? ¿Has observado lo que hacen? Quizá en algún momento vas a incluso hasta rumiar durante un tiempo esa negatividad o esa crítica, pero los líderes no se la tragan. Disculpen quizá lo gráfico de lo que estoy hablando, pero aquí la clave es que no puedes dejar que eso penetre tu vida, tu mente, tu corazón. Los líderes como creyentes comprenden que los rumores siempre son exageraciones de la verdad. Pero quiero que veas por un momento cuál fue el efecto, cuál fue de alguna manera el resultado de la hostilidad. Veamos versículos 10 y 11. Dice lo siguiente: por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esa muralla. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Cuando uno está trabajando fuertemente y descubre que lo están bombardeando con el ridículo, con los rumores y con la resistencia, lo natural, seamos honestos, lo natural es que te desanimes, ¿verdad? O como dicen aquí en Texas, que te agüites. Y yo creo que el desaliento es ambos, es tanto la intención como la consecuencia de la oposición. El enemigo lo que quiere lograr en tu vida como creyente es que estés desanimado o desalentarte. Aquí la pregunta es: ¿cómo te parece que es más probable que aparezca el desánimo? ¿Tienes algún proyecto quizá a medio terminar en tu casa o en el trabajo? Cuando vas a la mitad y te das cuenta que te falta la otra mitad, ahí es cuando dices: no, yo no sé si la voy a lograr, ¿verdad? Bueno, fue en ese contexto que llegaron los enemigos estaban a la mitad del trabajo y llegaron para tratar de decirles: no se va a poder. Pero es interesante que lo tenemos que recordar, que los enemigos siempre van a buscar hacer dos cosas, o tienen dos metas. En primer lugar, estorbar la palabra del Señor, y en segundo lugar, detener la obra de Dios. Estorbar la palabra de Dios y detener la obra de Dios. Y ahora aquí la pregunta, ¿qué es lo que estamos hablando esta tarde ya? ¿Cuál debe ser la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta a nuestros oponentes? Cuando te estén atacando por tus convicciones, cuando te estén atacando por tu manera de educar a tus hijos o por tu manera de comportarte en la iglesia o en donde quiera que estés, ¿qué es lo que debes hacer? ¿Hay alguna manera de oponerte a cualquier agresión que sea aceptable para Dios? Es decir, como decía un amigo antes, ¿para qué discutir si nos podemos agarrar a golpes, verdad? Para muchos eso no es ningún problema, ¿verdad? Vamos para afuera y te voy a enseñar yo soy del Northside, te voy a enseñar qué onda. Nada de malo para el Northside, todo respeto para los del Northside. O de Diamond Hill, o de donde quiera que vivas. Pero al observar la historia de Nehemías, aprendemos un principio. Quiero que escriba lo siguiente. Vayamos al siguiente principio. Los líderes deben confiar en Dios. Cuando no sepas qué hacer, cuando te sientas agredido o atacado, lo que debes hacer como líder es confiar en Dios. Y dice la palabra del Señor, versículo 4 dice lo siguiente: por eso oramos, dice Nehemías, escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros.
Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Lo que podemos ver aquí claramente es que lo primero que hizo Nehemías, ¿qué fue? Lo primero que hizo fue orar. Fue lo primero que hizo. Nehemías oró, y qué manera más fabulosa de aliviar esa tensión. Cuando te estén ridiculizando, cuando te estén atacando, no lo niegues, confiésalo, apóyate en Dios, admítelo todo delante de Él. Vemos que Nehemías está diciendo: Dios mío, estamos confiados en que tú nos vas a defender aun cuando estamos siendo rodeados por los enemigos. En lugar de enredarse en una competencia de insultos, lo que hizo fue buscar a Dios, buscar apoyo en el Señor. Escúchame bien, si alguien te está atacando verbalmente, si alguien te está ridiculizando en donde quiera que estés, escúchame bien, no respondas. No respondas: pastor, pero es una injusticia, tengo que decir algo. No respondas. Pero quiero decir, cállate. Como ¿se acuerdan de Kiko del Chavo del Ocho? Cállate que me desesperas, ¿cómo decía? Eso no lo tengo escrito aquí, ahorita se me ocurrió, lo tenía que decir. El punto es este, hermanos: no respondas. ¿Sabes lo que te puedo decir que te va a funcionar en el momento de mayor ataque? Vete a caminar y ora al Señor. Dile cómo te sientes. Mientras mayor sea la hostilidad, más vas a necesitar confiar en el Señor, ¿verdad? La oración va a ser tu gran aliada cuando te estén atacando. Cuando te ridiculicen, no te enfrentes a la gente. Llévaselo al Señor. Me llama la atención cómo Nehemías hizo caso omiso del ridículo, y lo que él hizo simplemente fue seguir adelante hacia su meta. Y esta es la mejor respuesta: ora y sigue haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Ora y sigue trabajando. ¿Por qué? Porque el ridículo nunca podrá detener lo que estás haciendo. Escúchame bien, al menos que se lo permitas. Cada vez que te ataquen, lo primero que debes hacer es llevarle toda situación a Dios. Algunas veces simplemente basta con ignorar la hostilidad, pero hay momentos en los que quizás no es suficiente. Van a haber ocasiones en las que las críticas se van a intensificar en tu contra. Hagas lo que hagas. Y vemos en esta historia cómo Sanballat y sus colaboradores o sus asociados que se habían aliado contra Nehemías y el proyecto del Señor, vemos cómo ellos descubrieron que no les estaban prestando atención a las burlas, y por supuesto que eso los estaba molestando, y ellos comenzaron a conspirar para combatir ahora contra la ciudad. Escúchame bien, cuando te suceda algo así, llévaselo al Señor en oración. Deja que sea Él quien te dé la fortaleza necesaria para terminar lo que has comenzado. Te puedo asegurar una cosa: si tú pones en práctica esto, vas a experimentar el vivir en verdadera victoria. Llévaselo al Señor en oración. En segundo lugar, ¿cómo es que se oponen los líderes, los creyentes? ¿Cómo los hijos de Dios ante la oposición o el ataque? En segundo lugar, los grandes líderes, número 2, los grandes líderes refuerzan sus áreas débiles. Los grandes líderes refuerzan sus áreas débiles. ¿Qué quiere decir esto? Que como creyente, en donde quiera que estés, debes reforzar tus puntos débiles. Escucha lo que dice versículo 13. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Nehemías dice: así que puse a la gente por familias,
con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Quiero que veas que después de orar y de echar a andar el sistema o las alertas o el sistema de alarma, Nehemías ahora reforzó los lugares más vulnerables de la ciudad. Es decir, aquellas áreas o lugares en donde las murallas estaban más bajas. Los lugares donde estaban ya altas no necesitaba tanta supervisión o tanta vigilancia, pero aquellos puntos bajos necesitaban una ayuda especial. Quiero preguntarte, quiero que me veas. ¿Conoces tú cuáles son los puntos más vulnerables de tu vida? ¿O de tu familia? ¿O de tu iglesia? Eso es lo que más se requiere atención. O quizá dónde estás más expuesto a los ataques. Algo que yo he aprendido en mi vida es que cuando me siento física o emocionalmente agotado, es muy probable que voy a estar más sujeto a los ataques. ¿Qué me dices de ti? Si esa es tu situación, tienes que prestarle atención, tienes que invertir, tienes que levantar la muralla en esa área de tu vida. Y aquí es un principio que Nehemías nos está enseñando, que los buenos, los grandes líderes, aquellos que van a hacer la diferencia, saben cuáles son los puntos vulnerables y lo que van a hacer es reforzar esos lugares. Escucha lo que dice el versículo 16 al 20. Dice lo siguiente: a partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá. Versículo 17: tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: la tarea es grande. Fíjate lo que dijo Nehemías. La tarea es grande y extensa, y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, dijo, al oír el toque de alarma, cerremos filas, nuestro Dios peleará por nosotros. Hermano, no sé si nada más hay un amén por aquí. Nuestro Dios peleará por nosotros. Vemos que Nehemías y los habitantes de Jerusalén trabajaban día y noche sin parar, pero no tenían ejército. Y muchas veces nos podemos sentir de esa manera. Todos eran trabajadores, como ya hemos aprendido, trabajadores inexpertos que habían unido sus fuerzas para levantar la muralla. No podían ni siquiera pensar en fortificar la ciudad. Entonces por eso Nehemías dijo: donde quiera que oigan el toque de la trompeta, corran todos hacia allí. Entonces sabremos que el enemigo está allí y lo combatiremos todos juntos. ¿Sabes una cosa? Como líder, como hijo de Dios, debes mantener abiertas tus líneas de comunicación en los tiempos de crisis. Eso me parte el corazón, me entristece como muchas veces gente en la iglesia o en cualquier iglesia en momentos de crisis se pueden apartar de los demás. No lo hagas. Este es el tiempo para que te puedas apoyar en tus hermanos y en tus hermanas en Cristo. Vemos que Nehemías convirtió la ciudad entera en un campamento ahora armado, y todos empezaron a hacer dos cosas. Empezaron a trabajar y a cargar un arma. Cada vez que comenzamos a construir algo para Dios, de alguna manera estamos buscando meternos en problemas, ¿sabías?
Cada vez que tú tomas la decisión de servir al Señor, hay alguien que no va a estar contento contigo. Tanto si se trata de construir tu matrimonio, tu iglesia o tu propia vida espiritual, estás buscando una pelea. ¿Lo sabes? Satanás va en contra de todo aquello que Dios favorece. Y va a usar a la gente para que se nos oponga. Por eso quiero que sigas al siguiente principio. Vamos al siguiente principio. Los líderes tienen que edificar y presentar batalla al mismo tiempo. Los líderes tienen que edificar y presentar batalla al mismo tiempo. Quiero que me escuches bien. Si estás haciendo algo de importancia para la iglesia, para la comunidad, para tu familia, siempre va a haber alguien que se va a oponer. Ahora, al pensar en esta historia, Nehemías tenía 3 alternativas ante todos los rumores, ante la resistencia o ante el ridículo. Él podía simplemente abandonarlo todo, ¿verdad? O él podía haber dejado de levantar los muros e irse directamente a pelear. O en tercer lugar, él podía edificar los muros y armarse para la defensa. Por supuesto que él sabía que las primeras 2 opciones no eran una alternativa para él. Él no estaba dispuesto a renunciar a lo que estaba haciendo y era más listo como para dejar todo y simplemente irse a pelear. Piensa en esto: si nos pasáramos todo el tiempo apagando fuegos, si nos pasáramos todo el tiempo apagando fuego, nunca terminaríamos nuestro trabajo. Para que tu proyecto o tu misión o tu tarea funcione o triunfe, necesitas aprender, necesitas aprender a edificar y a presentar batalla al mismo tiempo. ¿Me estás escuchando? Tienes que aprender y buscar dirección del Señor para que te dé el valor para continuar edificando y al mismo tiempo para estar batallando, para estar peleando la batalla. Pregunta: ¿por qué crees que Nehemías fue situando al pueblo en grupos pequeños familiares? ¿Sabes por qué? Porque cuando nos están atacando o cuando eres atacado, siempre vamos a necesitar un grupo de personas que estén contigo. Yo creo que ese es uno de los grandes beneficios que tenemos a través de nuestros grupos de vida como iglesia. Cuando somos parte de un grupo de vida, a diferencia de cuando quizá estamos tratando de jugar al llanero solitario, somos menos vulnerables a los ataques del enemigo. ¿Sabías tú eso? Es en esos momentos de vulnerabilidad cuando necesitas tener gente alrededor tuyo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que estés enfrentando algún problema o cada vez que estés enfrentando oposición, busca apoyo. Esta es una de las razones, hermanos, por las cuales existe la iglesia, por las cuales tienes que ser parte de la iglesia. Seamos honestos, todos los que estamos en este lugar necesitamos apoyo. El mundo en el que vivimos es un mundo duro, ¿verdad? Es un mundo difícil. Es difícil ser cristiano en la escuela o en el trabajo, en donde ahora todo se está tornando hostil contra la iglesia. De hecho, hay algunos expertos que dicen que la persecución contra la iglesia de Jesucristo todavía no comienza. Y aquí es cuando los verdaderos creyentes van a tener que armarse de valor para defender nuestras convicciones y para poder continuar cumpliendo la tarea que tenemos. Es muy difícil tener actitudes cristianas en una sociedad en donde constantemente se ridiculiza lo que creemos, en donde se nos está diciendo no vale la pena seguir a Cristo, mira, nadie te va a hacer caso, es una pérdida de tiempo.
Y quiero que veamos el punto número 3 y termino con esto, el último punto. ¿Cómo es que los grandes líderes manejan la oposición? En tercer lugar, también podemos aprender que los grandes líderes se niegan a abandonar su labor. Los grandes líderes se niegan a abandonar su labor. ¿Qué quiere decir esto? Que para ti es importantísimo que te niegues a renunciar, a abandonar tu labor. Escucha lo que dice el versículo 15, dice la palabra del Señor lo siguiente: una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Seamos honestos, no podemos evitar el saber que las hostilidades existen por todos lados. A donde quiera que vayas hay gente, hay críticos dedicados a ridiculizar y a esparcir rumores. Tenemos que reconocer esta realidad y seguir adelante. Tenemos que continuar tal y como lo hicieron Nehemías y los israelitas. Pero tienes que negarte a ser distraído. Leí recientemente acerca de un dicho muy viejo, pero que también tiene una gran verdad, que dice lo siguiente: cuando caminar es duro, los duros caminan. Voy a repetirlo: cuando caminar es duro o es difícil, solo los duros son los que caminan, los que perseveran. Observa lo que dice el versículo 8, dice lo siguiente: y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Hermanos, esta es la primera meta de los enemigos. Quieren provocar disturbios. Sí. Ahora, pero quiero que observes la segunda, versículo 11. Dice Nehemías: y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra sea suspendida. La meta, hermanos, de toda hostilidad u oposición es obstaculizar tu trabajo. ¿Hasta qué? Hasta paralizarlo por completo. En esencia, lo que el enemigo quiere es que renuncies. Entonces es cuando hay que decir: de ninguna manera yo seguiré trabajando, pase lo que pase. Versículo 21. Y dice Nehemías: así que desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajábamos en su obra, la mitad de la gente montaba guardia, lanza en mano. En aquella ocasión también le dije a la gente: todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas. Escucha bien esto: para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. Cuando estamos bajo ataque, hermanos, ese es el momento para permanecer unidos. Vemos que Nehemías abrió camino. Él era el que había establecido el ritmo para la obra que estaban haciendo. Él no tenía temor de ser un prototipo, un ejemplo para ellos, es decir, de que él iba a sufrir las mismas privaciones que sufría el pueblo y enfrentarse a los mismos peligros. Pero esto nos lleva al último principio. Escribe lo siguiente: los líderes, los grandes líderes son modelos ¿de qué? Son modelos de perseverancia. El líder es el último en darse por vencido. ¿Me escuchaste? El líder es el último en darse por vencido, el último en abandonar el barco. El líder cristiano se niega
a rendirse. Quiero preguntarte algo, qué meta o qué sueño quiere el enemigo que abandones el día de hoy? ¿En qué área te está quizá susurrando al oído, te está diciendo, déjalo, no vale la pena? Nunca vas a lograr nada para tu familia, para el Señor, para tu iglesia, para tu trabajo. ¿Qué es lo que el enemigo está tratando o quiere que renuncies? Cuando tú sabes cuál es la meta del enemigo, cuando tú sabes cuáles son los trucos o las artimañas, ¿qué es lo que debes hacer? ¿Darte por vencido? No. Lo que debes hacer es seguir adelante. Seguir adelante. He observado que la herramienta por excelencia que Satanás usa es el desánimo o el desaliento. Cuando él no logra tentarte o no logra engañarte o hacer que caigas en algún tipo de inmoralidad de cualquier especie, lo que sí puede hacer es desalentarte. ¿Sabes por qué? Porque Satanás sabe muy bien que un cristiano desalentado o desanimado es un cristiano ineficaz. Por eso, hermanos, es que es tan común, ver en cualquier iglesia, en cualquier familia, ver creyentes desanimados. Cuando nos damos por vencido, el diablo está ganando. Cuando nos damos por vencido, el diablo ganan. Por eso mi consejo para ti el día de hoy, antes de terminar, es no te des por vencido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la perseverancia, el continuar, a pesar de que los golpes o los guamazos o los ataques sean duros, la perseverancia, esta va a ser la prueba máxima del liderazgo. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que haces tú? ¿Qué haces tú cuando las cosas se ponen difíciles? O cuando el camino se pone difícil. ¿Cómo manejas tú las cosas cuando alguien se burla de ti porque eres cristiano o porque quieres servir al Señor? Tal vez te van a herir sus palabras, pero no te pueden detener. El secreto del éxito consiste simplemente en durar más que tus críticos. Piensa en esto. El roble, conocen ese árbol, ¿verdad? El roble es simplemente una pequeña nuez que se negó a ceder. No se necesita que seas un genio, pero se requiere el día de hoy que te mantengas firme. Yo quiero invitarte en este momento que cierres tus ojos, vamos a orar. Vamos a orar en este momento. Quizá en este momento te sientes tentado a renunciar o a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer en este día. Pero el llamado de Dios para ti en este momento es: no te des por vencido, sigue adelante, sigue perseverando. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque sabemos que tú dices en tu palabra que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Debemos darnos cuenta de que la fuente de esa hostilidad es el diablo, esa serpiente antigua de la que la Biblia habla. Sabemos que él nos quiere ridiculizar y organizar la resistencia en contra del pueblo de Dios. Él usa los rumores
y cuántas herramientas tenga en su arsenal para desalentarnos. Señor, mi oración es que cuando estemos desanimados o desalentados, ya sea por la fatiga o por la frustración o por el fracaso o por el temor, Padre, que tú puedas ayudarnos a reconocer la causa. Ayúdanos en este día, Padre, te pedimos a apoyarnos en ti. Recuérdanos que no debemos subestimar la hostilidad en nuestra contra por ser cristianos o por ser líderes cristianos. Te ruego que nos ayudes a darnos cuenta de que esas hostilidades son en realidad un privilegio, es un honor, puesto que se nos permite el poder compartir tus propios sufrimientos, Señor. Y por eso, Padre, te pido que nos ayudes a reforzar nuestras áreas débiles por el poder de tu Santo Espíritu, y que podamos renovar y animar a la gente que nos rodea. Y sobre todo, Dios, que nos ayudes a nunca rendirnos, Padre, porque lo estamos haciendo por nuestro Señor Jesucristo. Y es en ese nombre, que es por sobre todo nombre, que oramos y te damos todas las gracias. Hola a todos, nos da mucha alegría que nos ha invitado a estar en su hogar hoy y los esperemos verlos en persona la próxima semana. Y para que ustedes estén al tanto por todo lo que sucede en nuestra iglesia, por favor visite academy.org y los veremos a la próxima.